presente. Disculpamos a Marco González, que acaba de mandar ahora un mensaje que no podía llegar a tiempo por motivos de agenda de compromiso del Grupo Municipal del PSOE. Presidente del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y vicepresidenta de Actividades Culturales y compañeros miembros de la directiva del Instituto y amigos todos, familiares de Jaime, de Don Teleforo. Muy buenas noches. Nosotros desde Dorsa, la empresa mía, tenemos una actividad que se llama una ruta que hacemos para escolares sobre todo, pero también la hacemos para público general, y se llama Personajes del Puerto de la Cruz, en la que nosotros pues, nos llevamos a gente, normalmente del puerto y estudiantes del puerto, eso seguro, para ver un poquito pues, las calles, las nomenclaturas, las denominaciones, los bustos, la epigrafía, los nombres que hay en la ciudad acerca del personaje. Les aseguro que cuando pasamos por el busto de Paco Afonso o cuando pasamos por la casa de Don Teleforo, incluso los alumnos del IES Teleforo Bravo muchas veces se quedan sin palabras. Cuando pregunto, bueno, pues cuéntenme un poquito acerca de esta persona. Es raro que alguien atisbe a decir dos frases bien dichas. Y ese es el motivo por el que uno siempre tiene que estar dando catequesis de historia del Puerto de la Cruz, ¿vale? Y es por eso, por lo que en este 30 aniversario entendimos que este año de forma monográfica íbamos a dedicar los actos a tres personajes del puerto: a Melesio Hernández, a Paco Afonso y a Teleforo Bravo. Es así como contactamos con Jaime Coello, que además de ser director de la Fundación Juan Coello Teleforo Bravo, es nieto de la persona que centra hoy la atención, para que se acercara a este ciclo. Es la primera vez que participa en este ciclo, en estas 30 ediciones que llevamos desde 1995 de forma casi ininterrumpida. No le damos la bienvenida a la casa porque fue concejal de este ayuntamiento, por tanto esta es su casa también, esta es la casa de todos. Él es licenciado en Derecho, aunque, como bien él siempre le gusta decir, pues no lo ejerce tanto porque su pasión es la naturaleza, ¿no? Y la geología, y así es como lo conocemos, incluso desde un punto de vista más profesional. Un servidor, como responsable de rutas de una empresa de actividades, pues bueno, es compañero nuestro. Normalmente lo solemos llamar para diferentes itinerarios por Tenerife, y la gente cuando termina la ruta me dicen que se han quedado asombrados por la cantidad de cosas que sabe este hombre. Y es que claro, un nieto de un Teleforo pues es normal que sepa tanto porque lo ha vivido en casa desde siempre. Cuando montamos este proyecto teníamos claro que Don Teleforo tenía que centrar esta conferencia, porque a pesar de ser un nombre tan conocido, ¿verdad?, para muchos, hay muchísimos aspectos desconocidos. Y precisamente, de una forma inédita, Jaime nos va a traer hoy un sinfín de material inédito que, como director de la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, ha ido rescatando, ha ido recopilando, ha ido digitalizando, y que hoy, en primera persona, nos va a regalar a todos nosotros. Así que nada, turno de dar la palabra a Jaime Coello, agradeciendo su presencia en este ciclo, dándole la bienvenida y, por supuesto, que disfruten de esta conferencia. Bueno, en primer lugar agradecer a todos los que están aquí y a todas las que están aquí el que hayan tenido la deferencia de venir. Veo muchas caras amigas. Quería saludar a los miembros de la Corporación Municipal, a los directivos del Instituto de Estudios Hispánicos, pero en general quiero saludar a todo el público porque, insisto, veo muchas caras amigas, gente del puerto, gente de fuera del puerto, que creo que, hoy lo que yo quiero con ustedes es compartir el fruto de un trabajo que dura años. Le estaba comentando a Eduardo que esta conferencia me ha permitido seguir buceando en el archivo de Teleforo Bravo y poder poner un poquito a resguardo, porque ustedes saben lo que hay en los archivos. Aquí veo a las descendientes de Álvarez Rijo y saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Mantener un archivo es algo complejo y hay que siempre estar intentando rescatar esos documentos que son interesantes. Yo les voy a traer, y les he traído, mucha documentación gráfica. En la primera imagen ven ustedes el retrato que le hizo Vicente Jordán. Aquí está Isidoro Sánchez, su suegro, que le hizo a Teleforo Bravo en el año 88. Fíjense ustedes que la charla se llama La persona y el científico, porque no solo me voy a dedicar a hablar de temas científicos, sino que también voy a hablar de temas personales, ¿no? ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué hicimos. Vale. Esta charla también es homenaje
homenaje a una figura de la que se habla menos, porque probablemente no sea una persona que fuera tan dada como Teleforo en cuanto a su extroversión, pero esta imagen es de Teleforo Bravo en Fuerteventura, fíjense, 1975, y este es mi padre Juan Coello, que fue catedrático de Petrología y Geoquímica, y el 7 de julio se cumplieron exactamente 20 años de su fallecimiento en un accidente de tráfico. Entonces creo que, como coinciden las fechas, creo que es obligado hacerle un recuerdo a Juan Coello en este caso. Fíjense mirando un corte geológico, un fenómeno que se llama cromatografía. No se preocupen que no me voy a meter en temas demasiado complejos, pero ahí estaban trabajando juntos como una pareja profesional que formaron. Por supuesto también tengo que recordar a Jesús Bravo, el hijo de Teleforo Bravo, profesor de Geología de la Universidad de La Laguna, que nos dejó en 2022. Miren esta imagen en Las Cañadas, en el Parque Nacional del Teide. Teleforo Bravo, mi abuela Elena Asunción Betancourt y Jesús Bravo en uno de los campamentos que se hacían en Las Cañadas cuando esto era posible, cuando se podía subir al Parque Nacional y prácticamente no nos encontrábamos con una sola persona durante mucho tiempo. Yo tuve la fortuna también de participar en alguno de los campamentos organizados por mi abuelo. Y por supuesto quiero recordar a todos estos personajes, ¿no? Desde Vicente Jordán hasta Teleforo Bravo, Imeldo Bello Baeza, Luis Espinosa y el padre Paco. Aquí están todos los miembros de la Peña Baeza original, y este retrato magnífico de Vicente Jordán. A mí me parece un magnífico retratista, ¿no? Porque tenía un estilo muy definido, que a mí particularmente me gusta mucho. Y fíjense en los documentos que he ido encontrando, ¿no? Grupo Montañero de Tenerife, sección Peña Baeza, en Junta General convocada por esta sección Peña Baeza, en el domicilio del recordado también, por supuesto, Luis Espinosa, se acordó por aclamación, a propuesta de los señores Espinosa García Estrada y Bello Baeza, nombrarle miembro de nuestra peña y presidente honorario de la misma. Hay muchos documentos de este tipo porque afortunadamente Teleforo tenía una cosa, y es que no tiraba nada. Entonces, bucear en su archivo es siempre prepararnos para alguna sorpresa. Aquí tenemos el carnet de montañero de Teleforo Bravo. Teleforo Bravo, ¿qué ocurre? Que realizaba gran parte de su actividad profesional fuera digamos, del ámbito universitario. Él se iba a investigar a Las Cañadas, se quedaba mucho tiempo en el parador, muchas veces con su mujer, con mi abuela, con Elena. Y claro, él necesitaba algún tipo de cobertura y él necesitaba precisamente estar federado en la Federación Española de Montañismo, por si le ocurría, por ejemplo, cualquier cosa, poder tener algún tipo de cobertura de seguro, porque es que además tenía una manía muy mala y era ir solo. Y les puedo decir que hasta prácticamente los 82, 83 años estaba recorriendo solo el Parque Nacional. En alguna ocasión lo acompañaba yo, pero en gran parte de las ocasiones estaba solo. Llevaba un silbato, por si acaso, pero iba solo. Y bueno, quiero hacer un pequeño recorrido por la familia, ¿no? Porque una figura como Teleforo Bravo no sale por generación espontánea. Eso yo creo que es evidente. Tiene que haber algo, tiene que haber alguien que lo inspire. Y aquí hay dos personajes que me parecen interesantísimos, que es mi bisabuela, Hilaria Espósito Lorenzo, natural del Puerto de la Cruz, con familia procedente de Los Realejos, y Buenaventura Bravo del Pino, este señor de aquí, que es mi bisabuelo materno y que viene de Garachico. Aquí lo vemos con su uniforme, y he conseguido rescatar una serie de documentos que a mí me parecen muy interesantes porque nos hablan un poco de dónde viene Buenaventura. Buenaventura es ebanista, es humanita, hace este tipo de barcos, observamos un par de barcos de estos en la familia, era de los que también metían los barquitos en las botellas y después tiraban, hacía una serie de cosas muy interesantes. Y miren, hay una circunstancia familiar que casi, bueno, no sé qué hubiera pasado, aventurar qué hubiera pasado, no lo sabemos, pero sí sabemos que un hermano de Buenaventura Bravo emigró a Nueva York en particular, tenía un pub en Nueva York. Últimamente nos damos nosotros mucho de cosmopolitas, pero ahora van a ver cosas que nos hablan de que la gente se
movía, y se movía mucho. El hermano de este señor, que se llamaba José Bravo, natural de Garachico, montó un pub en Nueva York y convenció al hermano para emigrar. Y entonces Buenaventura Bravo iba a emigrar junto con su mujer, pero resulta que a mi bisabuela Hilaria le dio una magua, le dio una nostalgia muy grande y no quiso dejar el puerto. A mí me contaban anécdotas muy curiosas de que en Nueva York, por ejemplo, había un personaje del puerto que se fue dejando a su mujer detrás y le pidieron tanto a mi bisabuelo como a mi tío bisabuelo que le dijera, le rogara a esa mujer, a ese hombre, por favor, que regresara al puerto, que su familia lo estaba esperando, ¿no? Bueno, tesoritos como este, ¿no? Patrón de primera clase, Buenaventura Bravo del Pino, y aquí vamos a ver el carnet de marino mercante de Buenaventura Bravo del Pino. Aquí vemos que tiene la residencia, o que está más bien expedido en Cádiz, y que tiene la residencia en Las Palmas, y ahora veremos por qué, es una circunstancia muy interesante. Vemos que en el momento de despedirse tiene 27 años, está firmado el 17 de febrero, en la fecha de nacimiento es 17 de febrero de 1886, y eso, vemos que la residencia es en Las Palmas. El reglamento de la Marina Mercante está muy curioso, los capitanes de puerto pueden castigar con arresto de 1 a 15 días y multa de 1 a 123 pesetas las faltas que se cometan en las embarcaciones mercantes fondeadas al puerto. Las faltas no citadas anteriormente que cometan los tripulantes de un buque a bordo de él, así como los delitos, serán juzgados por la jurisdicción de Marina, aplicándoles el Código Penal de la Marina de Guerra. Y lo que más me gusta es esta frase. El artículo 41 de esta dispone que los capitanes y patrones instruyan a su gente sobre lo que de ellas les corresponde saber, razón por la que no se copian. Es decir, como ya saben muy bien estos señores en qué consiste esa norma, no la vamos a copiar para guardar un poquito de espacio. Este es el certificado de servicio de Able Seaman, que es marinero capaz, ¿no? Traducido de una manera, digamos, literal, a nombre de Buenaventura Bravo, y fíjense que le faculta para navegar en alta mar y en aguas interiores. Está expedido en 1921, pero además en el carnet de Marina Mercante tenía él este carnet, que es el de los Estados Unidos de América, con la identificación de su cartilla, con su foto y con todo lo que aparece aquí. Y fíjense en este nombre, porque este nombre es también algo bastante significativo: Guadalhorce. Yo me dediqué a buscar el barco Guadalhorce, este era el buque, y lo encontré. Y encontré una cosa muy interesante, fíjense. Esto llegó, realmente, primero se llamó Barca Aníbal, último mercante a vela español, realizaba travesías oceánicas, se matriculó en Vigo en 1897, en 1907 cambia su nombre por Príncipe de Asturias, es llevado a Sevilla. Después se le traslada a Málaga y finalmente en 1912 se lleva a Las Palmas de Gran Canaria por dos comerciantes mallorquines que le dan el nombre definitivo de Guadalhorce. Miren qué interesante, un ciclón la hundió al sur de Cuba en 1932. Es decir, si mi bisabuelo hubiera seguido al servicio de la Marina Mercante, podemos entender que quizás el pobre hubiera acabado sus vidas, porque los 12 tripulantes de este barco acabaron sus vidas en Cuba en el naufragio de este barco. Estos son los astilleros, la eslora, la manga, el arqueo, hay un montón de información. Y nota, llevaba un precioso mascarón de proa, obra del escultor Enrique Estadas, que representaba a Aníbal desenvainando la espada. ¿Qué conservamos de Buenaventura? Conservamos una lanza, como las de los pastores, la del asalto del pastor. Conservamos un sextante hecho en Londres, conservamos una brújula también hecha en Inglaterra y un catalejo. Y realmente es una persona muy interesante y que va a influir, este es Buenaventura Bravo, en la playa del Boyullo, fíjense la subida del sendero al Boyullo. Y miren que esta persona realmente va a influir de una manera muy importante en la figura de su hijo y en cómo el hijo pues, va a interesarse por determinadas cosas. Estos son los tres hermanos Bravo, Hilaria Bravo
Expósito, Buenaventura Bravo Expósito y Teleforo Bravo Expósito. Esta es la casa donde pasó gran parte de su infancia Teleforo Bravo, que es el número 52 de la calle La Hoya. Es una casa que ya no existe. Pero miren, tenía una serie de marquesinas con un montón de plantas. Después veremos otra foto sacada aquí. Hilaria se casó con el que fue rector de la Universidad de La Laguna, Benito Rodríguez Ríos, fue la mujer de Benito Rodríguez Ríos. Buenaventura llegó a ser alcalde de San Sebastián de la Gomera, y Teleforo, que es la persona que nos ocupa hoy, pues es un personaje que, bueno, tiene muchas cosas que contar. Interesante, por ejemplo, hay unos datos aquí sacados del discurso de hijo predilecto de Tenerife, donde habla de que en el año 19, cuando tiene 6 años, él recuerda un recorrido hacia Garachico con su familia, en un descapotable conducido por un personaje del puerto que se llama Bizcochito. Un personaje del puerto cuyo apodo es Bizcochito. Ahora vamos a ver la foto de esa cuestión. Y algo muy interesante es que habla de que él recuerda, su primer recuerdo fue el armisticio al final de la Guerra Mundial en 1918, cuando una manifestación con cohetes, banderas y gritos distrajeron mi atención, y aquella noche pasada se me había caído un diente de leche que dejé en el dintel de la puerta, que daba a un corral donde había aves. Corrimos a la manifestación y cuando regresé, mientras me acercaba, una gallina jabada, torciendo un poco la cabeza, la vio y se lo comió, frustrando la costumbre de ponerlos bajo la almohada. Ese es su primer recuerdo, y lo que sí sabemos es que tardó muchísimo en hablar. Lo que nos contaban en casa es que tardó mucho en hablar, pero que cuando ya cogió carrerilla, pues ya no paró. Él habla de que las observaciones y el diálogo de la naturaleza empiezan desde que es muy joven, y cuando tiene 6 años observa que el pico del Teide ha cambiado de posición en ese viaje hacia Garachico. Él ya se va dando cuenta de cosas muy interesantes, y luego empieza a hablar de los bajíos, ¿no? Dice, habla mucho de los bajíos siempre. Julio Afonso lo sabe, ¿no? Era una persona que le encantaba la cuestión de los bajíos del Puerto de la Cruz, y dice, en los bajíos o zonas intermareales había una riquísima vida desde los pejeverdes y las fugas. Después vamos a continuar un poquito más adelante hablando de eso. Bueno, la familia Bravo Expósito, ya hemos visto a los padres. Hilaria Expósito Lorenzo está aquí en el coche, Hilaria Bravo Expósito está aquí, Buenaventura Bravo Expósito es el hermano mediano, ella es mayor, él es el mediano. Buenaventura Bravo del Pino, el pater familias, y luego está Teleforo Bravo Expósito aquí a la derecha. Y Bizcochito no sale en la foto. Una cosa curiosa, fíjense que ya es una familia con cámara, y eso nos va a servir de algo muy interesante. Teleforo va a llevar la cámara a todos lados, la va a llevar a la guerra civil, la va a llevar, porque es un fotógrafo, aunque no sea un fotógrafo profesional, es un fotógrafo aficionado que tiene una afición enorme, ¿no? Y bueno, tú por ejemplo lo sabes, Isidoro, y estaba al tanto de la última tecnología, y al final tenía unas Minolta, unas cámaras magníficas, y sacaba unas fotos estupendas, ¿no? Y eso nos ha permitido salvar todos estos tesoros, ¿no? Tesoro como este, por ejemplo. Miren, Buenaventura Bravo, con su boina neoyorquina, Teleforo Bravo con 13 años, este es Celestino González Padrón, el médico, un poquito más mayor, y aquí está Buenaventura Bravo. Y mire las vestimentas de los niños sin zapatos, y yo lo que estimo es que esto debe hacer referencia a la visita al Pozo de los Beltranes. Miren que dice: mi introducción temprana en el mundo de las aguas subterráneas se inició acompañando a mi padre a una galería, y fue una experiencia clave para la futura investigación. Galería Los Beltranes, 1925. Es aquí donde por primera vez entré en una galería, y es donde por primera vez se acerca a las aguas subterráneas, y tengo que decirles que se queda fascinado. Desde el primer momento les encanta. Les he puesto la foto en grande para que vean qué maravilla de foto, con los detalles. Está un poquito deteriorada, pero bueno, aquí está
Celestino González Padrón, no, Celestino González Padrón, perdonen ustedes, es este personaje no sé quién es, pero Celestino González Padrón aparece en muchas de las primeras fotos donde aparecen los hermanos Bravo, porque tengo que decirles que además eran inseparables, eran dos hermanos que se llevaban muy bien. Con carácter práctico que caracterizaba a su padre, él les enseña ebanistería. Les enseña a hacer todo tipo de objetos con madera. Hay unas cajitas que han dejado grabadas, hay una mesa muy bonita con motivos mesopotámicos que la tenemos en casa, pero la intención de Buenaventura Bravo padre era: ustedes pueden estudiar, eso está muy bien, les voy a ayudar a estudiar, pero primero van a aprender una profesión. ¿Por qué? Porque entendía que era una cosa que le podía servir para actuar en cualquier lugar del mundo. Se podían ir a cualquier lugar del mundo y se podían ganar la vida de esta forma. Sabemos que talló algún ángel que está en alguna iglesia de los Realejos, etcétera, etcétera. Vale. Y aquí nos vamos al lugar donde desarrolla su primer laboratorio, que es esos bajíos de Martianes. Esos bajíos de Martianes que vemos en la foto, miren el empaquetado de yogur, donde está el ayuntamiento, estamos por aquí, la torre de la iglesia, San Telmo. Fíjense ustedes cómo eran los bajíos de Martianes. Eran una enorme sucesión de coladas erosionadas con charcos de marea. Y aquí él habla de que hay una enorme cantidad de animales que él se dedicaba pues de vez en cuando a molestar, holoturia, las cogía, todas las vacas de mar, etc. Los pulpos, y los iba estudiando poco a poco. Cuando se produce la pérdida de esto con ocasión del desarrollo turístico de esta avenida, pues se produce un golpe bastante duro para Teleforo, y siempre hablaba de que le daba mucha pena que todo este bajío se hubiera perdido, porque era un verdadero tesoro desde un punto de vista natural. Como saben, el puerto se desarrolla por aquí, se construyen muchos hoteles y de alguna manera se acondiciona esto para las piscinas del Lido, para las piscinas centrales y finalmente para el lago de Martianes. Bueno, esta era la playa de Martianes. Era una playa que en verano primavera-verano tenía una arena espectacular. Luego nos pusimos a tocar, a hacer escolleras, a tocar la carpeta por la parte de aquí, a hacer un túnel. Entonces toda esta dinámica sedimentaria de arena se fastidió. Y yo les tengo que decir que por mucho que intentemos ahora regenerar, la recuperación de todo esto es muy complicada. Porque esta playa era un verdadero paraíso y una vez tocamos esas dinámicas sedimentarias es difícil. Se ha probado machacando callado. El callado deja polvo, como saben ustedes, por esto se llamaba el potaje. Deja polvo que cada vez que hay una serie de mareas fuertes levanta todos esos sedimentos del fondo y genera mucha turbidez. Y bueno, miren que había una vida náutica en el municipio muy grande. Una de las cosas que yo creo que más se echan en falta o más se nota que ha pasado en el puerto de la Cruz es que esa vida náutica tan rica que había pues ha declinado de una manera importante. No hay tantos barcos o hay muy pocos barcos. Miren ustedes las estampas que se podían contemplar en este puerto de la Cruz. Miren este niño en pelotilla picada con su caña de pescar. Miren este individuo tirándose ahí justo al lado de la... Estas estampas todavía se ven de vez en cuando, esto sí es más frecuente, ¿no? Pero sí que había bastante actividad, como digo, portuaria alrededor del puerto. Aparte de esos bajíos de Martianes, ¿qué le gustaba? Pues subir al Teide. Esta es una imagen de cuando tiene 16 años, que se sube caminando desde el puerto de la Cruz, se van hasta Izaña, ahí visitan el observatorio meteorológico y dejan en el registro, en el libro registro del observatorio meteorológico, dice, va él, va su hermano, van otras personas y pone a los señores meteorólogos por su hospitalidad. O sea, el tipo es, aquí lleva en este atillo, es un saco que lleva una cuerda, y aquí lleva una pelota de gofio, lleva un poquito de agua, la cachucha, que es esa boina que se ponía, la boina que le va a acompañar durante una parte importante de su... Y miren, aquí lo tenemos otra vez, con otra excursión de gente del puerto. Yo lamentablemente aquí no puedo identificar, pero aquí hay muchas fotos de él y de su hermano Ventura, ahora veremos, ¿no? Y aquí vemos una excursión de gente del puerto que sube al Teide cuando hay nieve, y miren ustedes los pateos que realizan, ¿no? Hay también fotos muy bonitas como esta, con esta estructura que estaba en el pico del Teide. Yo es la primera vez que la veía, la verdad.
Este señor con el sombrero, Telesforo Bravo y Buenaventura Bravo, los dos hermanos y una serie de personas que no conozco. Y aquí vemos fotos de Ventura. Ventura también tenía su cámara y dice cúspide máxima del archipiélago canario el 31 de diciembre de 1934-35. Les encantaba subir el día de fin de año y Telesforo habla de noches de muchos grados bajo cero y situaciones muy complicadas, pero les gustaba, ¿no? Y miren lo que pone Ventura en esta foto, ¿no? Búscame. Miren el cráter del Teide. Saben ustedes que en el cráter del Teide hubo una mina en la Primera Guerra Mundial para la extracción de azufre, y aquí vemos una cierta transformación de esa mina, o sea, de ese pico del Teide, de ese cráter del pico del Teide. Los contraluces, que les gustaba mucho hacer cuando hacían esas imágenes. Y bueno, se movían por otras partes de la isla. Drago Milenario de Icó, agosto de 1937, Ventura, o una calle de la Villa de la Rotava, pues más o menos por esa fecha. Aquí está el convento de San Agustín, me parece, ¿no? O de San Francisco, efectivamente. Y aquí está esa plazoleta que se ha ido jardinada. Así que se movían bastante. ¿Y qué me dicen de esta foto de Ventura también? Que es una maravilla. Que si no me equivoco, esto es el camino de las cabras, ¿no? Así que... se llevaban la cámara a todos lados, la ponían en trípode y fíjense ustedes qué cosas hacían, les encantaba ponerse a prueba físicamente y demás, en días de mar bastante potentes, y no en vano a Telesforo se le llevó a conocer como el Tarzán de Martianes. Ahí lo vemos con su bañadorcito, y realmente es que sí que era verdad que a Telesforo le encantaba bañarse prácticamente todos los días. Todos los días, hasta que cuando supo un poquito más, y perdonen que haga esta referencia, sí yo recuerdo ya hablar de, cuando ya era un poquito mayor, en torno al año 80 aproximadamente, que era bastante consciente del problema que ya existía con la calidad de las aguas. De eso vamos a hablar después, porque hay una aportación de Telesforo Bravo que creo que no se ha valorado lo suficiente. Mírenlo aquí, con diferentes poses. Miren estas fotos, hay una trilogía de estas fotos que me parecen una maravilla. Esta es la Cueva de las Palomas. Aquí aparecieron los fósiles de lagartos gigantes y de ratas gigantes en el acantilado de Martianes. El techo de esta cueva se ha caído, esto es lugar de interés geológico, y lamentablemente toda la colocación de la carretera y de los hoteles encima perjudicó la estabilidad y dañó pues de una manera importante esta estructura. Mírenlo aquí hasta con su gorro de natación. Hay algunas que tengo en 1921 tomando el sol con un par de francesas o de guiri. Se lo pasaba muy bien. Él se lo pasaba siempre muy bien y solía pues meterse por todas partes con su hermano, que está aquí, con este perro, que aparece con bastante frecuencia en sus excursiones, y con este amigo que no sé si es Manuel García Borges, el pariente de Juan Cruz, el suegro de Juan Cruz. Bueno, hay verdaderas maravillas como esta foto, Rocas y espuma, el eterno poema de las olas. Yo miro esta canción de los siglos, 1935, esto está dedicado a mi abuela Elena Asunción. Hay un montón de fotos de esta cueva porque le encantaba ir con mucha frecuencia, no en vano encontró un montón de fósiles, como les dije antes, y bueno, también le gustaba un poco el peligro. Hacía fotos donde se veía que, bueno, pues que le gustaba hacer ese tipo de cuestiones, como que se exponía, como que estaba desafiando un poco la naturaleza, porque realmente su objetivo era desentrañar los secretos de la naturaleza y de alguna manera pues entenderla. Y aquí está la cámara. Buenaventura Bravo, Telesforo Bravo, Eric el francés. Tienen que entender que en estos años había una comunidad muy cosmopolita en el puerto ya. Había mucha gente de Europa establecida. A este señor aparece identificado como Eric el francés. A veces se les unen en sus excursiones. Y esta parte de aquí, esta foto está sacada en el nivel de ceniza volcánica que hay enfrente de la rapadura. La rapadura o el cagado que está ahí en Santa Úrsula, ese roque que hay ahí, pues ellos se hacían sus recorridos y esto está sacado justo en ese nivel de tosca que hay. Y bueno, aquí lo vemos en su casa de la Colla de la Olla con una caña de pescar, debía haber algún pececito o algo, haciendo el juego. Y miren cómo era, con sus pérgolas, con un montón de plantas. Desde ahí era donde él
atacaba el acantilado de Martianes, donde se dedicaba a buscar restos aborígenes, donde se dedicaba a buscar restos de animales y plantas, etcétera, etcétera. Era muy cerca de era su patio de recreo, era su laboratorio y lo tenía muy cerca de su casa. Esta foto también es a mí me parece una maravilla, este contraluz. Y miren la dedicatoria para Asunción Bettencourt: te dedico esta foto, querida Asunción, ya que tú sabes cómo se formó mi alma entre estas rocas. Esto está hecho en 1934. Dentro de las joyitas que aparecen en el archivo, esto es totalmente inédito, esto está hecho a Rotring o a pluma, y miren un corte geológico del acantilado de Martianes, con esas toscas que aparecen aquí, con diferentes zonas de columnas. Aquí están los basaltos superiores, los almagres, y miren ustedes perfil de las rocas de Martianes, y esto es un dibujo hecho a lápiz. Todo el mundo que compartiera algún tipo de labor en instituciones culturales saben que a Teleforo le encantaba en cualquier lugar hacer dibujitos, y muchos de ellos los regalaban. Y aquí en Martianes es donde va a empezar, digamos, la historia de superación de Teleforo Bravo, porque es ahí donde él va a encontrar un cráneo de lagarto en un nido, y va a descubrir que su padre guarda en el taller de banistería, guarda un cráneo mucho mayor. El padre le ha dicho que es un cráneo de morena, pero cuando ve Teleforo Bravo que de un nido de cernícalo aparece un cráneo de lagarto, él dice, oye, pues lo que tiene mi padre también es un cráneo de lagarto. Y entonces manda una serie de... a través de un profesor del Cabrera Pinto, de La Laguna, del Instituto de Canarias, entra en contacto con el profesor Llarena, que trabaja en la Universidad de Frankfurt am Main, Frankfurt del Main, y este le pone en contacto con el doctor Mertens. El doctor Mertens no es el de las botas Dr. Mertens, curiosamente, sino es un herpetólogo alemán, nacido en una de las provincias alemanas en Königsberg, ¿no? en lo que es Kaliningrado, y este señor es un especialista en lagartos, y es el que de alguna manera se pone a estudiar esta cuestión. Años más tarde Teleforo encuentra que este señor ha descrito esta especie y la ha nombrado como Galothia goliath, sin nombrar ni a su padre ni a él, ni todos los esfuerzos hechos por mandar más fósiles hacia Alemania. Tengo que decir que aparte de los lagartos había fósiles de una pardela, de la Tufino oreae, había fósiles de Canariopsis bravo y de rata, pero se pierden en un bombardeo aliado en la Universidad de Frankfurt am Main, donde estaban estos señores. Bueno, Mertens describe la especie, pero tengo que decirles que Mertens, no quiero llamarlo justicia poética ni nada parecido, porque no le deseo mal a nadie, pero Mertens muere por la picadura de una serpiente cuando la está manipulando en su laboratorio en Alemania. Es decir, que al final el hombre tiene un trágico final. Sin embargo, ha descrito a este lagarto, que es este, Galothia goliath. Llegó a alcanzar, los restos que encuentra Teleforo Bravo llegan a tener 1,5 metros de longitud. Es decir, no es un varano, como vemos en otros lugares, en Asia por ejemplo, pero sí es un lagarto como los de hoy, pero muy grande. ¿Qué hace Teleforo? Pues como realmente se pica porque ve que Mertens no los ha tenido en cuenta a su familia, se pone a buscar más huesos y descubre a la especie más grande, que es la Galothia máxima o la Lacerta máxima. Como los científicos en eso son inexorables, estudiando los tamaños y las especies, llegan a determinar que el Goliath es un ejemplar más pequeño de máxima y al final se queda Goliath. En la ciencia siempre prima la primera descripción, y por lo tanto lo que pasa a la historia es el Galothia goliath de Mertens. Aquí vemos el tamaño que tiene. Miren, esto es 1 centímetro, fíjense, los maxilares, el maxilar inferior. Esto es un cráneo de lagarto normal y un maxilar de lagarto normal, y miren la enorme cabeza que tiene este bicho. Además de eso, encuentra los restos de la Canariopsis bravoi, porque en este caso sí que se le reconoce el descubrimiento de esa rata gigante de Tenerife, que medía una longitud bastante grande también. Miren el cráneo que grande es, y
los maxilares inferiores. ¿Y dónde los encuentra? Pues en cortes geológicos como este. Miren, este es un corte que aparece en el trabajo donde se describe esta rata, y vemos dónde aparece. Pues aparece sedimentos con ratas subfósiles. Aquí es donde aparecen estos animales. Tiene intervención también en la aparición de una nueva subespecie de lagarto que está en el roque de Fuera de Naga, Galotia galoti insulanagae, todavía existe afortunadamente, y esto ocurre porque Teleforo en el año 34-35 convence a pescadores de Roque Bermejo para ir a ver los roques, porque alguien le ha dicho que hay unos lagartos bastante grandes. Y descubren esta subespecie que, insisto, todavía existe en el roque de Fuera, y es un poquito mayor que nuestros Galotia galoti normales, nuestros tizones. Es un poco mayor y más oscuro, y todavía afortunadamente está ahí. Y también participa en lo que antes se llamaba Testudo burjardi, luego Geoquelone burjardi, luego Centrogeli burjardi, porque estos científicos siempre están cambiándole nombres a todo, Y esto es una cadera de una tortuga, de una gran tortuga que existió en Tenerife y que ya está extinta y que tenía un caparazón de en torno a medio metro de longitud. ¿Dónde se encontró esto? En Fañabé, en una cantera, en un depósito de nueva ardiente, se encontraron todos estos restos todavía y hoy están en el museo. Para ver un ejemplar de esto pueden ustedes ir al Cabrera Pinto y verán un ejemplar de bueno. Teleforo maestro, cuando termina la primera enseñanza en el Colegio de los Espinosa, en el Tomás de Iriarte, donde las clases se daban de manera peripatética, es decir, caminando por diferentes sitios, Teleforo se le abre la posibilidad de estudiar magisterio en La Laguna. Estudia magisterio junto con su hermano, porque el padre le dice: si quieren estudiar, tienen los dos que estudiar aquí en Tenerife, porque yo no tengo dinero para mandarte a la península, que él quería estudiar ciencias naturales y no puedo. El primer destino en prácticas de magisterio de Teleforo Bravo y de su hermano Buenaventura es en la escuela de Molinitos, en La Laguna. Perdón, en La Gomera. Molinitos está subiendo de San Sebastián hacia la cumbre, cerca de donde hay un bar que se llama INTA, y ahora veremos que ese nombre es importante también. Y miren también las condiciones de vida que hay allí. Esto es una crecida del barranco de la Villa en 1935. Fíjense ustedes cómo bajaba el barranco. Este es Buenaventura, que se quedaría finalmente en La Gomera. Este es el cuñado de Buenaventura. Y este es Teleforo en el año 35, cuando ellos dos están haciendo las prácticas en San Sebastián. ¿A qué se dedica Buenaventura? Bellas Artes. Ahora veremos una prueba de que fue así. Bueno, de La Gomera hay una cantidad de fotos increíbles y realmente se ve que se lo pasaron francamente bien. Experimentando con la cámara. Esto es la playa que está detrás de San Sebastián de La Gomera. Miren ustedes qué fotos, con el millo plantado, y miren las mujeres casadas todas con los sombreros y los pañuelos, y los niños, y fíjense ustedes qué paisaje tan diferente teníamos en La Gomera en 1935. Y miren lo que le gustaba a Teleforo, hacerse autorretratos. Estos son selfies, los selfies de hoy en día, pero no hechos con móvil, sino hechos con una cámara, con un trípode. Y hacían virguerías. Bueno, cosas que dice Teleforo Bravo en La Gomera. Quiero ver los colores azules de las aguas profundas, adivinar en las noches oscuras el lenguaje de las estrellas y dormir en la penumbra del recinto del bosque sombrío. Este es un fragmento de una carta que le escribe a mi abuela también desde San Sebastián, porque ya está enamorándola desde hace bastante tiempo. Miren ustedes qué poses. ¿Qué hacen en La Gomera? Pues miren, en La Gomera, por ejemplo, encuentran restos óseos. Les voy a contar una anécdota muy divertida que me pasó con mis parientes gomeros. Creo que es de las pocas familias gomeras que hay que emigraron desde Tenerife. Fíjense ustedes si eso es un caso raro. Nosotros en Tenerife tenemos miles de gomeros viviendo aquí, pero gente de Tenerife que haya emigrado a La Gomera, yo conozco al hermano de mi abuelo. Bueno, pues me llama una de las primas de mi madre, me dice, había oído desde hacía mucho tiempo que había restos óseos, que ellos habían recogido restos óseos en La Gomera, y de aborígenes, de gomeros. Hay que tener en cuenta que había mucha rapiña en aquella época. Había tanta rapiña que
en Martianes se cuenta que los barcos fondeaban y la gente se subía a las cuevas y se llevaba todo lo que pillaba. O estaba la famosa especie de botica de este hombre que tenía, por la punta del viento, tenía una tienda y vendía antigüedades, vendía cosas arqueológicas. Entonces ellos se llevan cosas, pero se llevan cosas y hacen dos cosas que creo que son interesantes. Las guardan muy bien y no las mueven de sitio. Aquí en el puerto encontramos una caja de dinamita original con el sello de Alfred Nobel y dentro estaban los esqueletos, me parece que de 2 o de 3 individuos. En La Gomera me llama la prima de mi madre y me dice, oye, que es que hay unos huesos ahí en el patio que yo no sé qué hacer con ellos. Y yo me fui a La Gomera, cogí la caja, me puse de acuerdo con Matilde Arnay, que aquello parecía una operación de comando. Matilde Arnay, la hermana de la hija de Celestino González Padrón, y le digo, mira Matilde, me aparecieron unos huesos de guanche. Pues yo me voy a La Gomera, meto la caja, me voy a la universidad y les tengo que decir que todos esos restos óseos hoy están a buen recaudo en la Universidad de La Laguna. Están bien cuidados, se han descrito, uno de ellos es de una niña, sabemos que es de una niña, así que, bueno, por lo menos no se ha perdido. Muchas más fotos que se sacan. Miren, este es el catalejo que perteneció al padre y que se lo lleva a La Gomera. Y bueno, pues diferentes imágenes. Esta foto me parece muy divertida porque esto no sé si es un secadero de tabaco o algo aquí hay un montón de gente y le encanta hacer este tipo de imágenes. Reflexión política. Ya que estamos en un salón de pleno, yo ya no soy concejal, me trae muchos recuerdos las broncas que tuvimos aquí, sobre todo con Marco Plito, que en paz descanse, pero sí que hay cosas que no cambian. Y cuando uno lee, pero todo se ha calmado ya, estas próximas elecciones serán terriblemente sangrientas, en todos lados morirá mucha gente. Pero para mí todo esto no tiene valor alguno, me aburro enormemente en estas cosas, comprendo que se necesita ser estúpido para llegar a esa exageración. Creo que se debe comenzar dando una enorme cultura a cada hombre, ya después sabrán lo que hacen, pero estas cosas actuales son tan viejas como la humanidad y es mejor dejarlas. Les cuento el contexto. Está en el casino de San Sebastián de La Gomera, Telesforo Bravo y su hermano. ¿Quién está allí? Florencio Sosa Acevedo. ¿Saben ustedes quién es Florencio Sosa Acevedo, verdad? Entra un cura, está Florencio Sosa Acevedo y está un grupo de gente de la UPT, del PSOE, etc. Entra un cura y se oyen abucheos. Y se monta una especie de medio enfrentamiento entre los que están allí, el cura y otra gente de otra ideología. Esto es lo que le suscita ese incidente a Telesforo Bravo. Ya él ve venir la guerra civil. Lo tiene tan claro que dice, estas próximas elecciones serán terriblemente sangrientas y en todos lados morirá mucha gente. Y eso demuestra que era un tipo que, no gustándole la política, sí que era una persona bastante perspicaz y que se daba cuenta de las cosas. Y ahora les voy a poner vamos a ver, hay un enorme fondo de la guerra civil. Él lucha en el bando nacional. Yo les tengo que decir que tuve la oportunidad de hablar con él muchas veces. A él no le gustaba la guerra, no le gustó, cuando yo le preguntaba qué cosas habían pasado, no me quería contestar. A veces me contaba pues que se había quedado aislado y que se había tenido que comer por un burro, que a veces comían ratas, que la situación era muy complicada. Y aquí hay unas colecciones de fotos muy interesantes desde un punto de vista histórico, como por ejemplo esta, la marañosa carretera a Perales del Río, noviembre de 1938. Él tiene la suerte de que cuando estalla la guerra, como era maestro, lo mandan a alfabetizar a reclutas a olla fría, pero en el 38 ya no se libra, y no se libra de participar en la batalla de Madrid, y él se lleva su cámara, ¿no? Ahora se acercan los días que miraré la estela de espuma sobre las ondas azules, lo pensaré en cada minuto de las horas que faltan, pero piensa cuántos minutos esperaré para que lleguen los días en que dé la espalda a la estela y mire la afilada proa romper el mar infinito. Esto es cuando se dirige en barco para combatir en Madrid. Aquí tenemos una imagen de la trinchera en Vacia Madrid, con varios de sus compañeros de fatiga. Vacia Madrid, febrero de 1939. Paradoja, ciudad universitaria, participa en la batalla de Madrid y está aquí en una universidad a la que después va a regresar como alumno.
En el año 46 Teleforo va a volver ahí, en el año 46 va a regresar como alumno, y fíjense los pabellones de la ciudad universitaria todos derruidos por la batalla. Y las tierras nuevas para mis ojos, pero viejas para mi espíritu, fulgurarán bajo el sol del estío, fulgurarán sedientas y rojas bajo la impiedad de la metralla, que es la impiedad del hombre. Y así tendré que mirar el azul, recordaré el azul del mar como un fiel amigo, y pensaré en esa tierra vieja y tostada por tantos soles y por tanto fuego. Está describiendo Castilla, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de la batalla. Miren ustedes los efectos de la destrucción, ¿eh? Y la trinchera. Miren, esta es la trinchera del bando franquista, y estas las posiciones del bando republicano. Miren aquí cómo está. Hay una enorme documentación, hay una enorme cantidad de cartas. Él dice que en un momento dado se fabrica una especie de caseta en medio de la trinchera porque pasa mucho frío y no tiene dónde cobijarse, y que muchos de los oficiales pues lo imitan. Él hace, con los cartuchos de las balas, hace unas cosas, le pone unos papelitos y los vuela, y encuentra flechas de sílex, puntas de flechas de sílex, que por cierto las acabamos de encontrar. Llevábamos un montón de tiempo buscándolas, y como él se dedicaba a escarbar en las trincheras porque se aburría, pues tenemos algunas de las flechas de sílex que encontró en las trincheras de Madrid, que deben tener muchos miles de años, por otra parte. Aquí vemos una carta, no me voy a abundar más, pero son cartas muy, muy interesantes. Somos nosotros con nosotros mismos los que hablamos con el silencio del alma. Cara a la noche, las tinieblas son un manto de hadas envueltas con crespones sutiles que danzan en silencio. Se extienden neblinosas como una noche goetiana de Fausto. Son noches serenas, pero las sombras cabalgan en caballos que galopan en quiméricos caminos. Los ojos se turban, dudamos si son las pupilas o las mismas sombras las que juegan delante y las que danzan en informes y extrañas siluetas. ¿Cuándo terminará? Lo sentimos por los que quedan y duermen en una angustia íntima y silenciosa. Pasa la noche, horas lentas, sin fondo, llenas de un aliento amargo de recuerdos dulces que se diluyen al oír la voz de la guerra. Retornan como pájaros del mar que cruzan lentamente, como saboreando el azul que cruzan. Cuando uno lee esto se da perfecta cuenta que Teleforo Bravo no es una persona belicista, no es una persona que le gusta pegar tiros, y que realmente lo que está viviendo le afecta, ¿no? Recuerda la canción de cuna de los cantos canarios, el recuerdo evocado con dulce serenidad responde el sonido cortante de una bala, entre las sombras con alas misteriosas y pupilas de fuego, la muerte como en un sueño se desliza dulcemente, y cada segundo parece que trae la seducción precoz a la vida. Las canciones de cuna, el amor de una muchacha, hacen que la voluntad de vivir para ella, sea un símbolo sagrado en estos campos bajo la vigilancia de sombras misteriosas. Hasta mañana, pequeña, que es mi abuela, me voy a dormir. Insisto, esto es el jarama, la ribera del jarama. Le encanta hacer el bobo, con perdón, y se dedica a subirse por todos lados, y bueno, se saca fotos aquí en la playa del jarama. Otra de las últimas imágenes que hemos encontrado también en la ciudad universitaria. Y aquí fíjense que ustedes conocen perfectamente esta casa. Aquí, ¿por qué está Teleforo en la plaza de Víctor Pérez sentado en este banquito? Ustedes lo saben, ¿no? Pues porque aquí vive el señor Francisco Bettencourt, no me acuerdo del segundo apellido, que es mi bisabuelo, el padre de mi abuela. Y está Teleforo aquí, a ver si le dan el placer para ir a visitar a la señorita que vive aquí. Por lo visto le costó un poco, porque mi familia del lado de mi abuela no estaba muy convencida de mi abuelo. Mi bisabuelo Paco era republicano de derecha. La familia de mi abuelo tenía fama de ser más bien del otro lado, más de derecha, pero no republicana. Y entonces hubo una especie de tira y afloja, pero al final Teleforo se llevó el gato al agua. Miren este ficus del Jardín Botánico de Aclimatación de la Rotava, y aquí están posando los dos. Mi abuela estudia con él en el Tomás de Iriarte de los Hermanos Espinosa, hace magisterio también, saca unas notas estupendas y se convierte en profesora. Y durante un tiempo, miren qué foto más bonita, también aquí en el Boyullo, esta es la parte más hacia acá, hay un roque, estas dos roques existen todavía, y hay unos charcos muy bonitos. Y aquí está Teleforo
probablemente ya después de la Guerra Civil. Está con mi abuela, que estuvo destinada en el Lomo Apolinario en Gran Canaria, en Adeje, en el Sausal, y finalmente saben ustedes que fue la directora del Colegio Tomás de Iriarte, ¿no? Está aquí detrás. Aquí los vemos en la playa San Marcos, mi abuelo con su sempiterna cámara, con unos amigos extranjeros que habían venido. Y miren qué foto más bonita. Esto está, fíjense, está Tabaiba, que está en el barranco de la Jarra, en el Guineguín. Esto probablemente sea una euforbia Regis Yubae, una euforbia que solo está en la provincia oriental. Y esto es, a ver, ya he hablado mucho, a ver, ¿quién me dice dónde está esto? Esta es mi abuela, por cierto. ¿Dónde es eso? Esa cascada existe todavía, pero tiene mucha menos agua. ¿Barranco del Infierno? Barranco del Infierno, efectivamente. Esta foto está sacada de los años 30 del siglo XX. ¿Vale? Bueno, más imágenes. Estas se las quise poner porque tienen que ver con sus bodas de oro. Ellos se casan en el 39 y las bodas de oro las celebran en el Tigaiga, 50 años más tarde, y aquí le vemos cortando la tartita 50 años más tarde. La verdad que fueron una pareja siempre muy bien avenida, muy unida, aunque mi abuelo, como saben ustedes, vivió mucho tiempo fuera de la isla haciendo diferentes cosas. Hotel Tigaiga, Puerto de la Cruz, lunes 14 de agosto de 1989. Yo tenía 16 años, me acuerdo muy bien de ese día. Vamos a ver otros personajes verdaderamente espectaculares. Teleforo, Celestino González Padrón. ¿Quién es este señor? Imeldo Bello Baeza. ¿Y este señor de aquí? El arqueólogo. No, este es Eric Ragnar Sventenius. Míralo aquí, en Masca. Solían ir mucho a Masca porque se llevaban con el alcalde pedáneo, y este es Sventenius, este que tienes aquí. Tengo varias fotos de Sventenius, tengo incluso alguna donde aparece solo, pero también quería rendir homenaje a todas esas excursiones que ellos hacen juntos con Celestino, que era comisario provincial o comisario local de excavaciones arqueológicas del norte de Tenerife, y Imeldo, que saben ustedes que era un personaje y un fotógrafo de primer nivel, y Sventenius, que es uno de los mejores botánicos que ha dado las Islas Canarias. En el archivo tenemos cartas de Sventenius, como no podía ser de otra manera. Miren que Sventenius, antes de venir a Tenerife, está en Montserrat, trabaja con un abate de Montserrat, y esta carta, por ejemplo, está enviada a Madrid, donde está Teleforo estudiando. Luego serán los años aproximadamente 46, 47. Hablaremos más extensamente cuando nos veamos. Un afectuoso abrazo y hasta la vista, mi amigo Ericu. Aquí hay otra, de Sventenius, de 1948, que se la manda a Madrid, y me encanta este párrafo final. El año se inclina a su fin, un año más y un año menos. Te deseo un próspero y buen año nuevo, un año en que puedas alcanzar las 3/4 partes de las cosas que deseas. Cordiales saludos de tu afectuosísimo amigo Ericu Sventenius. Aquí hay un episodio que les quiero contar también, que no es tan agradable y que tiene que ver con el propio Sventenius, y es esta carta que le manda Teleforo Bravo al presidente del Cabildo, donde avisa de que nuestros hermanos de Gran Canaria han orquestado una enorme operación y le han dado el oro y el moro a Sventenius, porque en nuestra ladera de Mastianes, donde iba a estar el Jardín Canario, hay un señor apellidado Ruiz que no para de hacer la puñeta y que no deja que se construya ese jardín. Incluso se colocan los primeros mojones, pero este señor obstaculiza la labor. El Cabildo de Tenerife no apoya al Jardín Canario y finalmente Sventenius se nos va. Se nos va con criterio, porque el hombre no podía estar esperando toda la vida a hacer su sueño, y el Jardín Canario, como saben ustedes, hoy está construido en Tafira. Si le hubiéramos hecho un poquito más de caso a Sventenius, a Teleforo Bravo, a su hermano Buenaventura, Buenaventura siempre estuvo mediando entre Teleforo Bravo y entre Sventenius, porque a Teleforo le sentó muy mal que se fuera el jardín para Gran Canaria, pero Buenaventura le decía que no podía juzgar mal a Sventenius porque al final era el sueño de su vida, y allí le dieron todas las facilidades y aquí no. Perdón, ¿de qué año era la carta? La carta es de 1952. 52. Fíjate tú, a ver, si lo compruebo, 1952.
Sí, que no lo podía leer. Sí. Y este señor de aquí es Buenaventura Bravo, y tengo que decirles que es otro personaje de nuestro Puerto de la Cruz no bien ponderado. Es una persona que cada científico que acudía a La Gomera, este señor le hacía de corresponsal, le facilitaba las cosas. Miren ustedes la carta que le manda Esventenius, que era el gran amigo de Ventura Bravo. Nuestro común amigo don Antonio González me encarga conseguir alguna cantidad de la sideritis. Conocen ustedes a Antonio González, el del Instituto de Productos Naturales, que se halla en las rocas en la Cuesta de la Villa y de la cual adjunto una foto para tu mejor orientación. En aquellos parajes hay dos especies, pero solamente aquellas que tienen un hábito colgante es la que interesa, y siendo aquella que recolectábamos en el año pasado. Si tú podrías encargar a aquel muchacho que se dedica a recoger un par de sacos bien llenos de ella, pero evitando que las arranquen con las raíces para no destrozar las matas, e indicándole que dejen las plantas pequeñas. Ya tú sabes cómo ha de pensar en estos casos para no convertirse en destructor y genocida o genicida. Hay un montón de cartas, y a Ventura le estaban mandando cartas para que recogiera pájaros, que recogiera plantas. Lamentablemente hay muy poca gente que le ha reconocido el trabajo, no aparece, y yo creo que este señor merece, pues de verdad, un reconocimiento también, porque era un amigo de los científicos y siempre estaba intentando mejorar. Este es Ventura Bravo, con dos campesinos gomeros y un niño. Y miren, Teleforo Bravo, Buenaventura Bravo y este hombre que no sé si será Manuel García Borges, en los acantilados de Martianes. ¿Qué era Buenaventura Bravo? Como les dije, acuarelista o profesor de Bellas Artes. En determinado año, que no conozco porque no aparece aquí, hace una exposición de acuarelas, y por ahí hay varias acuarelas de Ventura, que a mí me gustaría recuperar algunas. A lo mejor sería bonito que el instituto tuviera algunas si la podemos rescatar, porque se le daba bastante bien. Hay que tener en cuenta que tanto Ventura como Teleforo estudian con Bonín. Bonín, el acuarelista, les da clase, es decir, que más o menos sabe. Bueno, de esa época son todas estas imágenes, y aquí hay unos relatos muy bonitos de los 4 viajes que hacen a las Islas Salvajes, ¿vale? Y son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, habla de que Esventenius cogía y le leía la Odisea a su ayudante Otto, que estaba de él hasta las narices, porque no paraba de leer la Odisea. Pero miren que mal no vivían, porque por otra parte, nuestros marinos, que eran gracioseros todos, se divertían a su manera. Pescaban hasta que la pequeña chalana que salía estaba a punto de hundirse con tanta vieja. Al día siguiente se jareaban y se secaban al sol. Por las mañanas nos preguntaban qué queríamos comer: mero, viejas, cabrillas, morena, pulpo. El pescado y las lapas se cocían en agua salada con un fuego de tablones por el mar. Y para que vean ustedes que eso es real, aquí ven otra vez a Esventenius. Este es el ayudante Otto, al que le leía la Odisea y le acababa mareado, y este es Mariano López Oca, alcalde de Arilla, que era el que le facilitaba los viajes a las Islas Salvajes. Llegaron a ser un total de 4 viajes a las Islas Salvajes. Teleforo y Juan Coello son los autores de la primera cartografía geológica, colaboran con la Universidad de Lisboa, etcétera, etcétera. Y miren ustedes qué menos. Pescadores gracioseros, mi abuelo los llamaba los caballeros pescadores de la Graciosa, y fíjense ustedes qué menos se pescaban. Ahí Esventenius descubre la Euphorbia anacoreta, pero es que además después le dedica a mi tío abuelo la Euphorbia bragoana, que es una verdadera maravilla. Si no la conocen, les invito a que la conozcan, porque es un endemismo gomero que es una maravilla. En esta nueva expedición iban de nuevo González Padrón y su hijo Emilio González Reimers, que fue catedrático de Medicina Interna de La Laguna y es jubilado, y Esventenius con su gran amigo Buenaventura Bravo. Se llevaban muy bien, herborizando juntos en la isla de La Gomera y en la Salvaje. Ambos ya han fallecido, y lo siento profundamente, porque uno y otro llenaron densos capítulos de mi quehacer. En ese viaje también va mi padre Juan Coello, que se incorpora a 2 de los viajes. Pero fíjense ustedes cómo echa de menos en esta crónica tanto a su hermano como a Esventenius, porque hace muchas cosas. Vamos a dar un salto rápido a la Universidad de Madrid, donde gracias a una beca del Cabildo de Tenerife
y al apoyo de mi abuela puede ir a estudiar en el año 46, y les voy a poner algunas imágenes de los cuadernos. He podido descubrir con contactos con la universidad que los cuadernos de mi abuelo son de los pocos que se conservan enteros en toda España, de los alumnos de aquella época. Miren estas láminas de paleontología, esos son dibujos de él, con las diferentes prácticas de geografía física, gráficas de lluvia y temperatura, todos estos son dibujos originales. Año 1920, Estación Meteorológica de la Laguna, Tenerife. Y miren los cuadernos de insectos, de entomología. Miren qué maravilla de dibujos, que son una verdadera obra de arte. Las mandíbulas de las hormigas, los hemípteros, práctica número 17. Miren los diferentes escarabajos. Bueno, cuando termina la universidad se le plantea la posibilidad, porque le cierran las puertas del Departamento de Geología, de trabajar en el Museo Canario. Y aquí tenemos el trabajo realizado para el Museo Canario con destino a la memoria Mapa Geológico de Gran Canaria que confeccionó el profesor Hans Hausen. Hausen era un geólogo finlandés que viene a Canarias a trabajar y describe pues, un montón de formaciones, trabaja mucho en Gran Canaria. En ese momento está mi abuelo trabajando en el Museo Canario, y tengo que decir que en el Museo Canario hace de todo. Recoge muestras para Hausen, recoge muestras para el museo. Aquí tenemos una foto de Hans Hausen en el campo en Gran Canaria. Hausen se mueve mal, por lo cual muchos de los trabajos de campo los tiene que hacer Teleforo. Y bueno, hace bastantes cosas y ahora lo complementaremos también con la arqueología, porque hace incursiones en arqueología. Cuando termina el contrato en el Museo Canario, como no puede hacer la tesis en la universidad, lo contratan las bases americanas en España. Arquitectos e ingenieros Spanish Bases. Estamos hablando ya de los años 50, España se abre a la influencia estadounidense, y en este caso, de alguna manera, Gustavo Reimers, que es un personaje del Puerto de la Cruz, la casa Reimers la tenemos en la calle San Juan. Gustavo trabaja ya para las bases americanas y le facilita un contrato o intercede, porque los americanos están buscando geólogos para sus bases. Y aquí tenemos una enorme cantidad de informes que hemos ido escaneando. Esto es un pozo. Teleforo trabaja prácticamente en todas las bases que se van construyendo, tanto emplazamientos de satélites como bases, y su misión fundamental es obtener agua. Aquí se convierte en un verdadero experto del agua. Miren aquí un corte con los pozos de los Ojos de San Jorge, que es un emplazamiento que está en Albacete, el nivel de agua, los diferentes terrenos, otros gráficos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un sondeo muy pedestre que están haciendo con palas, en este caso, precisamente los Ojos de San Jorge, y este parece que ha encontrado agua y está levantando agua. Bueno, de esa época, un poquito más tarde, es esta foto. Aquí hay un mapa de Fuerteventura, y esta foto se la saca el señor Roigi Morimoto, que es un profesor de sismología de la Universidad de Tokio. Hay una enorme cantidad de correspondencia, de fotos con instituciones científicas de todo el mundo, que son verdaderamente interesantes. Ahí por fin puede de alguna manera o sigue actuando. Aquí tenemos como este es José María Fuster, uno de los padres de la geología en España. Están en un congreso internacional en Santiago de Chile. Y esta es Elisa Ibarrola, otra profesora de geología de la universidad. Les he puesto aquí INTA, porque INTA es un relato inédito de Teleforo Bravo sobre una princesa aborigen de La Gomera que nunca ha visto la luz. Y lo tenemos por ahí, a ver si lo podemos escanear y en algún momento lo podemos publicar. INTA da lugar al pequeño bloque de arqueología, porque Teleforo Bravo saben que, no siendo arqueólogo, trabaja mucho en cuestiones arqueológicas. En las cuevas de Martianes, como esta de los 7 palacios, entra con bastante frecuencia. Y esto lo tenemos, fíjense qué joya, la tenemos en el fondo de la Fundación Teleforo Bravo. Todo esto que ven aquí son cuentas. Cuentas de collar encontradas en Martianes. Y hay una en particular que es muy interesante, que es esta, que es una cuenta de vidrio. Esta cuenta se supone que es producto del comercio con fenicios o con otro pueblo, porque saben perfectamente que todas estas cuentas son de barro,
digamos, hechas por los guanches, pero los guanches no tenían la tecnología del vidrio. Tiene la lepra de vidrio, esta cuenta. Aquí vemos al perrito en una de las cuevas, tenemos tabonas, tenemos punzones, y la verdad que esto, que lo acaba de restaurar la Universidad de La Laguna, es una verdadera joya. Más cosas que han aparecido recientemente. Un trabajo de Teleforo sobre la necrópolis de Becerril, en el Barranco del Santo. Esto lo hizo él, y fíjense ustedes qué maravilla de planos hechos a escala, donde están las tabonas, donde están los punzones, las cuentas de collar. Esta necrópolis está en el Barranco de Santos, en la parte lagunera, y el ayuntamiento está anunciando que la quieren de alguna manera hacer visitable o hacer un parque arqueológico. Todas estas láminas son los cortes de la necrópolis del Becerril. Aquí tenemos una foto de Teleforo en esta excavación, donde se obtuvieron un montón de materiales. Túmulo de la Jarra, Arguineguín, este es uno de sus trabajos en el Museo Canario. Vemos que, según dice él, está descubierto en una excursión geológica en 1955, él la descubre y hace un informe al Museo Canario con unos gráficos también muy interesantes, muy bonitos, sobre ese emplazamiento. Excavación del túmulo de Galdar, aquí trabajo también. Quesera de Bravo, en Aría, aquí vemos esa formación que nunca hemos sabido lo que significa y que está muy cerca de la entrada de los Ameos del Agua, es una verdadera maravilla. Son Samas, en San Bartolomé de Lanzarote. Escondrijo, según me cuenta Matilde Arnay, el que realmente les cuenta cómo encontrar los gánicos en los escondrijos del Parque Nacional es Teleforo Bravo. Es el que les enseña dónde hay que meter la mano, dónde hay que encontrar la vasija. De hecho, hay una historia que se cuenta que iba con un grupo de alumnos, le dice un alumno, mete las manos ahí, mira a ver lo que encuentras, y lo que encontró efectivamente fue un gánico. Manuel García Borges, el suegro de Juan Cruz, con la cuerda descolgándose por las cuevas de la Quinta. Aquí aparece el famoso joyerito, que está en el Museo Arqueológico. Es un joyero hecho de concha, con un montón de cuentas de concha hechas y una serie de grabados. Él era el capitán de la batería de costa de la Quinta y mi abuelo lo iba a ver con una moto, porque mi abuelo estuvo movilizado hasta el año 45 y como se aburrían, se descolgaban con las cuerdas a las cuevas y ahí recuperaban un montón de material. Bueno, cosas poco conocidas. A Teleforo le encantaban las plantas y todas estas láminas, aquí vemos que están firmadas por Teleforo Bravo y son regalo a Sventenius y se conservan en el archivo del Jardín Canario. Todas estas plantas que son endémicas de Canarias, pues todas estos dibujos los elabora Teleforo Bravo, que era muy buen dibujante, y se los regala a su amigo Sventenius, Teleforo Bravo, etc. Y son exactamente 5 láminas de 5 especies diferentes. Hay un montón de fotos donde aparece con cardones y elementos vegetales, como esta tan bonita de los años 30. Y hay otros trabajos geológicos, como uno que tiene sobre las agujitas de Tenerife, donde siempre suele adornarlos con algún tipo de flor o de planta. Conocido por la geografía general de las Islas Canarias, solo puede editar 2 tomos, el tomo general y el tomo de la provincia oriental. Se quedó con la magua de hacer el tomo de la provincia occidental, y una cosa poco conocida es que mi abuela y José Martínez Suárez, Pepe, que era de Gran Canaria, elaboran un extracto de la geografía general de las Islas Canarias con una edición turística, destinada a los visitantes que venían aquí para ver los rasgos fundamentales. La geografía está colgada en internet y yo les digo que sería interesante que la revisaran porque tiene unos datos estupendos. Nos vamos a Irán. Teleforo consigue un contrato de las bases americanas, en este caso en Irán, y está exactamente 3 años trabajando en el norte, el centro y el sur de Irán. Aquí tenemos un salvoconducto con esta empresa, que por cierto es una empresa de ingeniería americana muy interesante. Esto es un salvoconducto para mi abuela cuando iba para allá. Esto está en farsi, en persa, que ahora Irán está tan de moda. Y es uno de nuestros grandes sueños poder ir a Irán, porque tenemos toda la correspondencia y todos los cuadernos de campo de todo el trabajo que hizo Teleforo.
Aquí hay un resumen de lo que hizo en Irán. Dice que básicamente hace la geología de 600 kilómetros de carretera, consigue el abastecimiento de agua para más de 30 bases en el país persa y trabaja en la geología de puertos, etc. Es un trabajo enorme el que hace, y hay una colección de fotos que tengo que decir que es una verdadera maravilla. Yo espero en algún momento que consigamos financiación para poder publicarlas, porque son unas fotos espectaculares de cómo era Teherán, y no solo Teherán, sino todo esto. Esta era la facha que llevaba mi abuelo cuando iba a sus trabajos de campo allí. Nos vamos rápidamente a la tesis, que también la conservamos. Aquí está la firma de José María Fuster, la de Francisco Hernández Pacheco, Bermudo Meléndez, Manuela Díaz, en fin, todos los grandes geólogos que había en ese momento en España le firman la tesis, y aquí aparece uno de los cortes geológicos que también se le daban a Telesforo Bravo, el complejo basal, que es un término que aparece por primera vez en su tesis doctoral elaborada sobre la geología de La Gomera. El complejo basal son las raíces de la isla, son las raíces a partir de las cuales crecen las islas y aflora en Fuerteventura, en La Palma y en La Gomera. Y les he puesto aquí un artículo de Telesforo Bravo de 1962, porque hay quien todavía se empeña en decir que Telesforo Bravo no es el primer científico en Canarias que habla de los deslizamientos gravitacionales. Aquí tenemos al profesor Hans Hausen, del autor Telesforo Bravo. Como pueden ver, está publicada en Madrid en 1962. Cuando Telesforo publica esto, toda la comunidad científica nacional se ríe de él, y Telesforo, fíjense que señala de una manera indubitada que todos estos valles son valles de deslizamiento, pero que además dice de una manera también clara que lo que sucede en este lugar es que se desliza completamente estas laderas. Con lo cual, sí que es verdad que porque hay gente que niega que en este artículo aparezca, pero sí que aparece. Saca Telesforo Bravo la cátedra, tengo que decirles que en el año 66, y es una persona bastante mayor, se convierte en profesor en el 60, es decir, tiene 47 años. Y ya con más de 50 años se convierte en catedrático de La Laguna. Hay una carta del Museo Canario donde se le reconoce por esa labor de catedrático. Y bueno, perdonen porque aquí se me montaron un par de diapositivas. Aquí vemos el esquema del trabajo este que les dije, del Circo de las Cañadas, y miren lo que dice aquí. Dice: así como los movimientos que experimentaron los bloques laterales hasta entrar en un equilibrio estable, se ha podido observar con claridad la serie de fenómenos parciales cuya suma dio como resultado que una gran masa de la ladera de la isla se deslizase por un plano inclinado, desapareciendo en el mar. Yo creo que está más que claro. No solo habla de deslizamientos en Tenerife, habla de deslizamientos en el Hierro. Los primeros trabajos de deslizamientos en el Hierro también son trabajos de Telesforo Bravo. Sí que es verdad que quizás no lo desarrolla con mucha prolijidad, no lo desarrolla mucho, pero sí que de una manera clara habla del origen de esos valles. Aquí tenemos una serie de gráficas que aparecen en diferentes dibujos. Simplemente les pongo esto para que vean qué bueno era a la hora de dibujar, de hacer este tipo de cuestiones. Yo recuerdo verlo con el Rotring en su mesa haciendo estas cosas. Ahí aparecía magia pura. Algunos esquemas, por ejemplo, pared de los Berrazales, estos en Gran Canaria, o una carta que del 8 de septiembre de 1993, donde cuenta que en 1932 en la playa de Martianes encontró un montón de cajas de metal con balas de cañón. Estas balas de cañón pertenecen al castillo de San Carlos, que saben ustedes que se lo llevó el aluvión de 1826. Bueno, pues él en 1932 estaba en la playa y se ve aparecer estas cajas de cañón, y hay un señor, Ildefonso Larroche Machado, que le pregunta sobre esta historia, y él se toma la molestia de escribirle una carta y además le dibuja las cajas con las balas, pues 60 años después prácticamente. El Teneguía, él no sé, se creía inmune y tenía suerte. Es
una persona que tenía mucha suerte, con el casco, esto es la edición de Teneguía en 1971, ahí no lleva casco ni lleva nada. Esta es una de las fotos más bonitas que creo que se conserva de él, que es de Baeza, de Imeldo, cómo no, con la cachucha, aquí en la pared de las Cañadas. Y bueno, voy a ir terminando ya con algunas reflexiones del Teleforo Bravo, defensor del territorio. Esto lo escribe en 2002, perdón. La isla por debajo de los 1000 metros de altitud es un desastre. Lo escribe en 2000. Han pasado 25 años. Si Teleforo dice esto en 2000, imagínense lo que es ahora, la isla de Tenerife. Trabaja mucho en temas de galerías, como saben ustedes, y voy a hablar muy brevemente de lo que pasó o lo que ha pasado en el puerto de la Cruz. Esto es un extracto de un informe que Teleforo Bravo presenta a los 3 ayuntamientos del Valle de la Orotava en 1980. Teleforo Bravo avisa de que la proliferación de urbanizaciones en la Orotava va a provocar una contaminación de los acuíferos y además esa contaminación va a acabar afectando al agua salada, al agua costera. Entrega esta investigación, que la hace a título totalmente personal, no cobra absolutamente nada, se la entrega a los ayuntamientos de Los Realejos, La Orotava y Puerto de la Cruz, y saben ustedes el resto de la historia. No le hacen ni puñetero caso. No solo lo dice ahí, lo dice cuando lee el pregón de las fiestas del Puerto de la Cruz, unos años más tarde, en 1993. El crecimiento urbanístico agrava la contaminación de los acuíferos del Valle de la Orotava y además aquí habla también de la contaminación costera. Es decir, las aguas negras están pasando al subsuelo sin el adecuado tratamiento. Aquí hace un llamamiento para que se construya la depuradora y que se construya el alcantarillado adecuado. Todo lo demás más o menos ustedes lo conocen, pero si les hiciéramos caso a personajes como Teleforo Bravo, no tendríamos que llegar a las situaciones extremas que ha vivido este municipio en los tiempos recientes. Es una pena que todo lo que dijo cayera en saco roto. Habla de las nuevas urbanizaciones, del problema de las urbanizaciones en la Orotava, en Santa Úrsula, las palmeras, las cuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un poema muy bonito de Jesús Hernández Acosta, que fue directivo del Instituto de Estudios Hispánicos, precioso, que el que tenga interés se lo puedo pasar, porque esto es un poco cómo veían a Teleforo Bravo otras personas. Carlos Pinto Grote escribe un artículo precioso que se llama El hombre que hablaba con las piedras, y dice Carlos Pinto Grote algo que me gusta especialmente: en este análisis nos descubre la identidad del ser con su universo. Esto es lo que nos ha hecho comprender Teleforo Bravo, que nada permanece, que nada ni una piedra es en sí detenimiento. Este artículo de Carlos Pinto Grote, que saben ustedes que era un escritor maravilloso, psiquiatra y escritor, pues es una verdadera pasada. Este pequeño bichito está dedicado a Teleforo Bravo, Eubranchius teleforoi. ¿Quién se lo dedica? Pues el señor Bacallao, JJ Bacallao, que lo acaban de homenajear en el Museo de la Naturaleza y Arqueología, le dedica esta especie. Y la historia del lagarto, les digo que termina bien, porque mi abuelo siempre tuvo la magua, siempre decía: a mí me dedicaron una rata y a mi hermano una euforbia, una planta muy bonita. Pero un alemán apellidado Hutterer, cuando estaba describiendo el lagarto gigante de La Gomera, se acordó de la injusticia cometida con la familia Bravo en los años 30, y esta belleza que tenemos aquí, no me digan que no es un lagarto bonito, se denominó Galotia bravoana en honor a Teleforo Bravo y a la familia Bravo en general. Bueno, y voy terminando ya con estas reflexiones. Esto lo escribe o lo dice Teleforo Bravo en el Salón de Plenos del Cabildo de Tenerife cuando lo declaran hijo predilecto. Y me gustaría llamarles a la reflexión. Por último, me ha preocupado el medio ambiente, que puede ser bueno, mediocre, malo o muy malo. La superficie de las islas está sufriendo una profunda transformación por la excesiva humanización y por el gregarismo y domesticidad de los residentes, en donde el paisaje no tiene importancia pública y solo se utiliza para ponerlo a producir como si fuera la explotación de una granja. Aún queda la esperanza de que el buen sentido se imponga y que nuestro afortunado paraíso atlántico pueda salvarse de tanta vulgaridad.
Yo sinceramente tengo que decirles que la esperanza que tenía él cada vez la pierdo más, aunque hay que seguir luchando. Y otra frase para el recuerdo: o se actúa ya o pronto sentiremos nostalgia del paraíso perdido. Yo, viendo todas estas imágenes que les he mostrado hoy, lo que siento es nostalgia. Hay un apartado de uno de los artículos donde Teleforo dice: se me aparecen como si fueran espectros los paisajes desaparecidos de nuestra isla. Teleforo Bravo hizo un llamamiento a las administraciones públicas a que aumenten la vigilancia de los espacios protegidos para frenar la invasión de obras ilegales y otros daños al medio ambiente. Los parques nacionales conservan el paisaje porque tienen vigilancia, pero otros espacios menos vigilados pueden ser objeto de rapiña. El veterano geólogo se refirió al hombre como la especie depredadora superlativa, que necesita más energía que cualquier otra especie y se siente orgulloso de sí mismo, desconociendo y despreciando a los demás organismos vegetales y animales que solo ve como material a su servicio. Fíjense, ya en el 2000 habla de: han transformado por decreto municipal los paisajes rurales en urbanos, colocando las ciudades tradicionales en una permanente hipertrofia. Tienen que seguir creciendo por la presión demográfica que ejerce la llegada de población inmigrante atraída por la oferta laboral generada por el sector turístico. Esto está escrito hace 25 años. Y termino, perdona que me estoy extendiendo. Con estas dos frases termino. Una palabra más antes de dormir. Dejo que lo lean ustedes tranquilamente. Esta es una de las últimas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Esto es lo que dice quién era Teleforo Bravo. No quiero ser millonario, no quiero ser un héroe, quiero todo esto. Definición de desarrollo sostenible escrita en el Puerto de la Cruz 30 años antes de que el informe Brundtland dijera lo que es desarrollo sostenible. Ahora lo que hablamos de los ODS, esto lo escribió Teleforo, y ¿saben quién me compartió esta maravilla conmigo? Wilfredo Wilpré. Dice: oye, ¿tú sabías que tu abuelo 30 años antes del informe Brundtland lo definió en un trabajo? Pues aquí lo tienen. Y miren esta reflexión: no solo el hombre labora para que las generaciones futuras hereden el producto de sus inquietudes espirituales y materiales, también trabaja para sí mismo, y lo que interesa saber es si su trabajo es exclusivamente en provecho propio, destruyendo las fuentes de otras riquezas actuales o futuras, o si es en beneficio de aquellas. Y con esta última imagen termino mi intervención. Espero no haberles cansado, creo que me he extendido bastante más de lo previsto, pero creo que la ocasión lo merecía. Así que muchas gracias.